Pensaba en estos días algo que si nosotros podemos salir de una manera de vivir, de pensar, porque pasan dos cosas, ¿no? Uno ve cómo está el mundo, cómo está la vida misma, y bueno, lo que primero notas es ausencia de luz, o sea, notas ausencia de Dios en el mundo. Pero por otro lado, a veces uno piensa que en estos ámbitos, en estos lugares como estos, en los cuales cada tanto, miércoles, domingo, sábados, depende del lugar del mundo, nos juntamos, nos reunimos, celebramos, aplaudimos. Pero pensaba que no nos pase esto de que a veces ocurre, como los tengo atentos, no saben ni lo que voy a decir. Esto que a veces ocurre y es normalizar tener a Dios, normalizar ser un hijo de Dios. Hablaba recién con alguien y me citó 3 o 4 cosas muy puntuales que ocurrieron a lo largo de estos 11 años en Abundante Gracia y otras tantas cosas que yo empecé a recordar que él no me las hizo acordar, pero no importa, ya voy a hablar con él, no. Pero eran 3 o 4 cosas puntuales y a veces como que ocurren cosas en nuestras vidas y la vorágine de la vida hace que te olvides de que fue Dios. Y como que se nos va eso de agradecer, como que se nos va eso de decir gracias Señor porque tengo una vida, porque me levanté a la mañana, porque abrí los ojos, se renovaron tus misericordias, me permitiste nuevamente tener 24 horas para vivir para lo que me creaste. Gracias porque tengo hijos sanos. Y aunque por ahí tenga alguna cosita, gracias porque está. Gracias porque me permitís. Y ahí vos, lo que tengas acceso en la vida, ya respirar es un motivo de agradecimiento. Ya decir buen día y tener a alguien a quien decirle buen día. A veces normalizamos mucho a Dios. Días pasados hablábamos con alguien y aunque ustedes todos dijeron qué bueno, el tipo con la oración desvió una tormenta. ¿Me equivoco, Emma? Estaba allá en el sur, oró, la mandaste al norte. ¿Dónde la mandaste? A Brasil, la tormenta. Y todo, qué bueno. Y siguió la vida. Pero eso no pasa, no es normal. Y nosotros como que esas cosas las tenemos. Pasó en serio lo que estoy diciendo. Se les hundía el barco y me mandó las imágenes. Y yo no digo que estemos todo el día, gracias, pero qué bueno que no normalicemos, no naturalicemos cuando cosas pasan. Porque si nos pasa eso, después ¿saben qué ocurre? Ante la primera circunstancia adversa, ya empieza la queja, empieza el enojo, empieza el mal humor, empieza la bronca. Y nos olvidamos de las cosas que Dios nos permitió vivir y acceder. Por eso, solamente una palabra reflexiva. No normalicemos. No normalicemos a Dios. Que pasen cosas fuera de lo común no es normal. No es normal. Todo lo contrario. Y que sea motivo de celebración. Que se prenda la máquina cuando te levantás. ¿Viste cuando prendés la compu y empieza a andar? Se prenda la máquina cuando te levantás. Es motivo de decir, wow, un nuevo día. El que voy a aprovechar. También hablaba hoy hablé con un montón de gente hoy. Pero hablaba con esta persona y le decía, mirá, sobre dinero. Bill Gates tiene las mismas 24 horas que vos. Nada más que por ahí se administra mejor. O administra mejor el tiempo. Pero vos tenés más posibilidades porque se supone que la sabiduría de Dios está en vos. Y no, quizás no tengas una fortuna, pero sí vas a tener lo que necesitas para vivir para lo que fuiste creado.
Y eso es muy importante saberlo. Por eso la palabra la hemos titulado Indetenibles. Un llamado a marcar la historia. Por lo menos el título está bueno. Después vamos a ver cómo nos sale, pero que el marketing funciona. Eso no nos podemos quejar. Pero decí conmigo, indetenibles. Decile a alguno ahí, ¿sabés que sos indetenible? Si Cristo está en vos. Familia, Dios nos hizo verdaderamente indetenibles, pero en un solo lugar funciona ese indetenible, en Él. Y nos llama a dejar una marca en la historia. Quizás no individualmente, pero sí corporativamente. Dios llama a dejar a toda la humanidad a dejar una marca en la historia. Si nosotros pudiéramos ver, y mi oración es que todos los que están acá, los que están mirando en sus casas, los que están luego viendo el video o escuchando el audio, mi oración es que pudiéramos ver, que todos puedan ver lo determinante, lo fundamental que es nuestro paso por la tierra. Yo les garantizo que nuestra vida daría un vuelco rotundo. No sería lo mismo cada día que abro los ojos. Si pudiéramos ver, y así como oro yo, tiene que ser una oración para vos, poder ver lo determinante que es nuestro paso en la tierra. No naciste en esta generación porque a tus padres se les ocurrió traer a alguien al mundo, o por casualidad, o porque falló algún método anticonceptivo. Llegaste a esta tierra porque es determinante, era determinante que llegues. No había un tiempo posterior ni un tiempo anterior, era en esta época. Cada generación debe entender por el Espíritu de Dios, y ahí viene la parte de la oración, ahí viene una oración para hacer en estos días. Señor, mostrame lo determinante que es mi paso por la tierra. Y cuando decís mí, que sea nuestro, porque es nuestro. Somos nosotros. Nosotros, si podemos ver esto en algún momento de nuestra vida, seríamos eyectados. ¿Tenemos claro lo que es la palabra eyectar? Saca el asiento, sale volando. Seríamos eyectados de pensamientos distractivos y de pensamientos destructivos. La cabeza se acomoda, en pocas palabras, para ser un poquito poeta. Se te acomodan los coágulos, amado. Se te ponen en fila los patos. No sé, tirame otra, a ver qué. Se te sube el agua al tanque. Fluye. Somos eyectados de pensamientos distractivos y destructivos. Decime lo que estás pensando todo el día y yo te voy a decir si te estás destruyendo o te estás construyendo. El avance de la iglesia, el avance de aquellos llamados a ser iglesia, si nosotros logramos ver lo determinante de nuestra vida, el avance de nuestra iglesia sería furioso. De nosotros como iglesia sería furioso, indetenible. La manifestación de Cristo en la tierra y en cada familia y en cada pueblo, en cada nación, no podría ser frenada, no podría ser detenida. Seríamos una expansión verdadera de Cristo y podríamos cumplir con la razón de nuestra existencia. Y de eso se trata un poco la palabra de hoy, de desarrollar y hacer producir la vida indestructible que se nos dio en Cristo. Porque es indestructible. Pero hay que desarrollarla, hay que hacerla producir. Necesitamos sacarle los frenos. Vieron que, bueno, yo voy a ver por lo menos yo veía películas de cowboy, que cuando las veía decíamos de convoy. No dominaba bien el inglés mi viejo. Entonces me decía, vamos a ver una de convoy. Después cuando crecí sabía que entendí que era de cowboy.
O cuando iba a la cancha que decía Orsay, no, era offside, pero bueno, no sé por qué era Orsay. Lo mismo con los de Cabo. Y veías en esas películas que por ahí venía la diligencia y le daban a los frenos y se los cortaban o le tiraban un tiro al freno y le ¡ping! Se escuchaba con esos efectos especiales de las películas de los 50, 60. ¡Ping! Es mejor el que acabo de hacer yo que lo que eran en esa época. Y le daban al freno y se soltaba el freno. Y ahí arrancaba la diligencia con el caballo y se mandaba. ¿Lo vieron algo así? Por ahí los más jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, pero vayan a... No sé, ¿está a volver todavía el canal? Ay, de esas. La idea es sacarle el freno a tu vida, sacarle el freno a la vida indestructible que Dios puso en nosotros, sacarle el freno. Porque hay pensamientos que están abortando la vida de Dios, están deteniendo la posibilidad de que se desarrolle una vida que es, como dije, indetenible, indestructible. La pregunta que a veces me dan ganas de hacer, ¿qué haces ahí estancado? ¿Qué haces ahí frenado? ¿Qué haces ahí frenada? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está haciendo ese pensamiento en esa hermosa cabecita? Está deteniendo la vida de Dios. ¿Se animan a decir algunas palabras conmigo? Los que quieran, no es condición que lo digan, simplemente los que no lo digan serán expulsados del auditorio, pero tengan paz. No, los que quieran. Porque es importante, ahí estoy preparando una prédica, una palabra, que hoy no la voy a predicar, pero es importante que nosotros conozcamos qué pasó en Cristo. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? Que no que lo conozcamos porque lo leí en una Biblia, porque me lo contaron en un mensaje, sino porque el Espíritu de Dios nos pueda mostrar qué pasó en Cristo. Segunda oración que te recomiendo hacer. Señor, ¿qué pasó en Cristo? ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después decía el Señor. Por eso si se animan a hablar algunas palabras conmigo, si pueden repetir, digan conmigo: perdonados, justificados, reconciliados, redimidos, adoptados, somos luz, somos coherederos con Cristo, somos su iglesia. Y terminamos acá, la representación de Dios en la tierra. Me preguntaba esta misma persona a la cual le refería el profeta Bill Gates, si todo está resuelto en Cristo, ¿qué necesidad había o qué necesidad tenía de ir a la cruz Jesús? Claro, lo que pasa es que por eso necesitamos saber qué pasó en Cristo. Porque si bien Jesús fue a la cruz por obediencia al Padre, nos rescató para que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Nos posicionó en un lugar de estar perdonados, de estar justificados, reconciliados, redimidos. Nos cambió la naturaleza, pasamos a ser adoptados, éramos tiniebla, ahora somos luz. Somos coherederos con el Hijo y somos iglesia. ¿Pero para qué? Claro, porque el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Yo le quiero decir lo mismo que le dije a esta persona. Familia, Dios no necesitaba hacer eso. Dios no necesitaba enviar al Señor a la cruz. No lo necesitaba. Dios podía haber seguido viviendo tranquilo sin la cruz. Pero nosotros sí. Lo único que necesitaba Dios en su eternidad, Él decidió darse a conocer. Y la única manera que decidió Dios que se iba a dar a conocer era a través del hombre, a través de la humanidad. Dios se autorreguló. Entonces, para que Él sea conocido en la tierra, necesitaba a alguien que lo represente y lo dé a conocer. El hombre no podía hacerlo, porque el hombre estaba en tinieblas, el hombre era tinieblas. Y en la cruz, Dios recuperó para sí mismo al hombre, para que sea su representación en la tierra.
Podía no hacerlo, pero si no, Dios no se hubiera dado a conocer. Por eso, para que Cristo sea conocido, necesita el hombre. No, pero los cielos y la tierra, no, amados. Es a través del hombre, a través de la humanidad. Claro, a partir de la cruz nació algo, que fue su iglesia. Y ese fue el medio que Dios decidió. Que no estamos hablando de iglesia como institución religiosa. Estamos hablando de iglesia como construcción divina de Dios. Como la ayuda idónea de Dios para manifestarse en la tierra. ¿Estamos bien con lo que es idónea? ¿Sí? Idóneo significa agente multiplicador. Con la ayuda idónea, o sea, con su iglesia, Dios se automultiplica. ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Vamos bien. Cuando nosotros entendemos perdonados, justificados, reconciliados, redimidos, y si no lo entendemos, que el Espíritu nos lo haga entender, el Espíritu de Dios, adoptados, ser luz antes de ser tinieblas, coherederos con Cristo e iglesia, esos rótulos que Dios nos puso cambian la historia del que se somete a ellos. Si hay alguien en este lugar que alguna vez le dijeron que era un inútil, que no servía para nada, que nunca iba a llegar a nada, que nunca iba a poder progresar en la vida, si hay alguien que tiene temores, miedos, angustias, dolores, por cosas que hablaron sobre él, sobre ella, si hay cosas que pusieron en tu vida y a partir de ahí te manejaste, por ejemplo, alguien que le dijeron que nunca iba a llegar a nada en la vida, vive tratando de que esas palabras sean el motor de su vida. O sea, terminan siendo el motor de su vida, pero claro, se cansa, se esfuerza, no llega. Si a alguien le pusieron rótulos, sea el que sea, estos rótulos de Dios cambian la historia del que se somete a la cruz de Cristo. Nadie nunca te va a ver, nadie nunca te va a probar, la gente no te va a tener en cuenta. Y viene Dios y te dice, no, yo te adopté, sos mi hijo, sos acepto en mí. Nadie te va a aceptar, sí, yo te acepté. Cuando entendemos y nos sometemos a esto, a esta realidad, se produce una reconfiguración genealógica. O sea, ya te das cuenta o empezás a darte cuenta que tu árbol genealógico, tenemos todo, y si todos hicimos el árbol genealógico cuando éramos pibes, ¿sí? Ese árbol genealógico que termina siendo un árbol genético queda obsoleto, porque lo que empieza a ser una realidad en nosotros es el árbol genealógico de Dios. Y eso significa que tu vida empezó en una cruz y tu vida no empezó cuando tus papás decidieron traerte al mundo. Esto te cambia el rótulo, los rótulos, y empieza una renovación en la mente. Amados, cuando esto es entendido, entendemos una realidad. Somos nacidos de Dios para marcar la historia siendo la palabra de Dios. Lo voy a volver a decir. Nacimos para marcar la historia siendo la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Si la palabra de Dios es Cristo. Cristo habita en mí. Cristo habita en vos. Y somos transformados en los pensamientos, porque a veces decimos, somos transformados. ¿En qué? Los pensamientos son transformados. Quédate tranquilo, amado, naciste pelado y te va a quedar pelado. Perdón, Seba, pero hay gente que dice, ay, voy a ser transformado. Antes vine pelado, me voy con pelo. No, no es así. Lo que produce la palabra de Dios es una transformación de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para ser la palabra de Dios en la tierra y marcar la historia con esa palabra. Esto significa que todo el que cree en la obra de la cruz, y no solo cree, sino que se somete, tiene el sello de aprobación de Dios para ser su autoridad en la tierra.
La cruz fue el medio por el cual Dios recuperó a quienes le iban a poner nombre a todo en la tierra. Dios recuperó su representatividad en la tierra a partir de la cruz. Y ya no es que somos el pueblo de Dios, porque lo de pueblo queda fuera, queda externo. Nosotros pasamos a ser uno con Dios. Y esto que, amén, sí, lo leí en la Biblia 25 veces. Pero esto tiene que ser motivo de celebración. A ver, Dios decidió que yo sea uno con Él. ¿Qué es uno? Somos uno. ¿Qué es uno? Uno. Me pegó a Él, en pocas palabras. Por eso somos santos. No porque hacemos las cosas bien o porque tenemos una aureola en la cabeza. Soy santo porque Él me pegó a Él, que es santo. Ahora, lo que haga yo con esa santidad es un problema que tengo que resolver. Pero desde la perspectiva de Dios, Él ya me pegó a Él. Ya me cambió de dirección. Me cambió de domicilio. Quiero ir a una escritura muy conocida por los que la conocen, que está en el capítulo 16 de Mateo, entre los textos 13 y 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. No pegaban una. Él les dijo: ¿y ustedes? Ustedes. La gente no está todo el día conmigo. Ustedes. ¿Quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro, que siempre él iba al frente. Ahí tenemos. ¿Cuántos Simón Pedro hay acá que comen antes de fijarse que hay de comer? Abren la heladera y se comen algo y era un pedazo de cebolla. Pensó que era una manzana que habían guardado porque no piensa, actúa. Así era Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Hasta ahí era Simón, hijo de Jonás. Todavía no era Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Quiero hacer 2 o 3 aclaraciones, o por lo menos una que es fundamental. No le dio las llaves a Pedro. La declaración de Pedro lo puso como el primero en ver lo que vendría después. Y en Pedro el Señor estaba diciendo: a la iglesia le daré las llaves del reino. No es que vos llegás allá y te espera San Pedro. Está en el mismo nivel que vos y que yo, San Pedro. Es más, vos llegás allá y Dios va a decir: llegó San Esteban. Claro, llegó San Pablo. Mirá, tenemos a San Pablo acá. San Pablo con nosotros. Hoy hablábamos con Mónica. Tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, a Lucas y a Juan. Allá está Juan. Tenemos todo el evangelio completo acá en Abundante Gracia. Volvamos. El Señor le dice a Pedro: a vos te estoy poniendo como referencia de lo que voy a hacer con la iglesia. Por supuesto que Pedro en ese momento no entendió nada. Y los que estaban con él tampoco entendieron nada. Pero el Señor sí sabía de lo que estaba hablando. Dios le reveló, porque no fue que, ¿por qué le dijo el Señor? No te lo reveló
ni carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ninguna persona. No lo leíste en una Biblia. No lo leíste en un libro. No fueron los fariseos ni los saduceos. Ninguno de los que está acá te lo reveló. Te lo reveló mi Padre. ¿Y por qué Dios le revela eso a Pedro? ¿Nunca te lo preguntaste? Yo me hago preguntas a veces. Dios le revela esto a Pedro. Dios le revela a Pedro Cristo. Dios le revela a Pedro Cristo. Señor, revelame a Cristo. Vos, no el pastor. Dios le revela a Pedro a Cristo para que a partir de esa revelación que Dios le dice a Pedro que diga en la tierra quién era el que estaba delante, porque si no lo decía Pedro no había Cristo manifiesto. Dios le dice, decí Pedro que Él es el Cristo, mi Hijo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de lo que dice Pedro, instigado, enviado, empujado por Dios, comienza la construcción de la iglesia. Por eso dice, sobre esta roca, o sea, sobre lo que estás declarando, sobre el que estás diciendo que soy Cristo, sobre esta piedra fundamental, yo empiezo a edificar mi iglesia. En la declaración de Pedro comenzó la construcción. ¿Pero qué? ¿Pedro empezó la iglesia? No, la empezó Dios, pero Dios necesitaba un Pedro que lo diga para empezar a construir. Amados, Dios no construye nada en la tierra si no encuentra un ser humano que sea capaz, que legalice en este plano, en este mundo, lo que está planificado en el cielo. Por supuesto que lo hace como iglesia. Pero Dios no construye, no es que vos vas... Para que haya alguien que se sane, tiene que haber alguien que dé la palabra de sanidad. Por eso esas personas que oran, y Dios dice, ¡habla! Porque en lo que digas, y no decir cualquier cosa, ¿sí? Porque si no es metafísica. En lo que digas, yo empiezo a construir lo que te estoy diciendo que quiero construir. Tengo un hijo que no sé qué hacer. Habla sobre ese hijo. Porque no es tu hijo, es mi hijo, dice Dios. Habla. Pero lo veo que es un desastre. Habla igual sobre él. Y no diga que es un desastre. Habla que es mi hijo. Porque empiezo a construir a partir de que de tu boca salga lo que te estoy diciendo. Mi familia no se salva más. Habla. No te puedo amar. Hermano, no te puedo amar. Habla, lo amás. ¿Pero cómo que lo amo? Lo amás. Porque Dios dijo que lo amás. Porque en Cristo lo amás. Pero es mentira, no lo amo, no la amo, no lo perdono, no lo quiero ni ver cerca. Habla la palabra de Dios. Porque Dios necesita la boca de su iglesia para construir lo que Él ya determinó construir. Y tengan paz, ahora se los voy a probar por la Escritura, ¿sí? Nuestras palabras, amados, dan legalidad a Dios o a las tinieblas. Por eso es importante que gobierna tus pensamientos, porque de lo que gobierna tus pensamientos vas a hablar, y de lo que hables saldrá legalización. ¿Vas a legalizar lo que las tinieblas dicen o vas a legalizar lo que Dios dice? Fíjate que Mateo 19, de lo que veníamos leyendo, le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, iglesia, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, todo lo que le des legalidad en la tierra, se le dará legalidad en el cielo. Y a todo lo que le desatares en la tierra, será desatado en los cielos. A todo lo que le des legalidad, yo le daré legalidad. El problema es que a veces le damos legalidad a palabras
que no tendríamos que darle legalidad, que son construcciones personales. Y eso empieza a construir cosas que después hay que derribar con la palabra. Por esa declaración de Pedro fue que se estableció el punto de partida en la tierra de la construcción de la iglesia. Por lo que dijo Pedro. Y con la declaración de Jesús, ¿qué le dice Jesús? Sobre esta roca, yo digo que vos sos Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por la declaración de Jesús quedó oficialmente establecido el rol de la iglesia. ¿Cuál es? Legalizadora de la realidad celestial. Mientras nosotros estamos acá, hay una realidad que está ocurriendo en la eternidad. Hay una realidad que es la realidad de Dios. Hay palabras que Dios habla que si las oímos y las soltamos, construyen la vida de Dios. En cualquiera de sus diseños. Personal, matrimonial, familia, congregacional. En el laburo, vos hablás y la vida de Dios tiene que ocurrir. En términos jurídicos, en el derecho, hay una terminología que se llama darle legalidad a la palabra. Por ejemplo, las palabras que vos ves en un contrato no son palabras al azar, son palabras a las cuales el derecho le da legalidad. Vos tomás un contrato y, no sé, por ejemplo, todos han oído quizás, o muchos, la expresión ut supra, por decir algo. ¿Han oído? ¿Sí? O certifíquese. Son todas palabras que están en el derecho, que tienen determinada legalidad porque la ley las avala para estar en los contratos. ¿Estamos claros? Entonces, cuando nosotros hablamos de darle legalidad a la palabra, estamos hablando que jurídicamente hay leyes que le dan legalidad a determinadas palabras. Vos no podés poner cualquier palabra en un contrato. Tenés que poner palabras a las cuales el derecho, a través de determinadas leyes, le dé legalidad. ¿Estamos claros? Así que darle legalidad a una palabra, les digo la definición, en el contexto jurídico se conoce como legalización. La legalización implica la certificación o reconocimiento oficial de la validez de un documento. ¿Por qué? Porque ese documento está compuesto por palabras que son legales ante el derecho. En este caso, en el caso de darle legalidad a una palabra, se le da legalidad a una palabra o expresión para que sea aceptada como válida en el ámbito legal. ¿Qué les quiero decir? Cada palabra de Dios tiene legalidad per se, o sea, por sí misma. El asunto es que para que esa legalidad sea llevada a cabo acá, toda la palabra de Dios es legal, pero para que esa legalidad se manifieste acá y saque toda ilegalidad, tiene que haber una iglesia que hable esa palabra, con el oído destapado de sus propias palabras para hablar palabra de legalidad. O sea, amado, entre lo que pasa acá y lo que pasa acá, hay una iglesia que une con palabras de legalidad. Hay palabras eternas, palabras en los cielos, determinadas, listas, predispuestas a ser legalizadas por nosotros. Entonces, una pregunta que yo me tengo que hacer ante cada circunstancia que acontece: Señor, en esta circunstancia, ¿cuál es la palabra a legalizar? Porque vos hablás de esto. ¿Cuál es la palabra a legalizar? No quiero decir cualquier cosa. ¿Cuál es la palabra a legalizar? Y ahí buscá a alguien que te ayude a orar.
si es que no oís con claridad. Y lo que ores con alguien que oye con más claridad, habitualmente el que está fuera del problema siempre tiene más claridad. Va a hablar palabra certera. ¿Qué es una palabra eficaz, una palabra certera? La que legaliza el accionar de Dios en la tierra. Hay personas, seguramente ninguno de ustedes, pero conocen a alguien que están trabadas porque no están legalizando eternidad. Están con el freno de mano puesto. El otro día arranco el auto, prum, 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 prum. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira auto. Venía de una semana sin dormir casi. 8 y pico de la mañana, arranco. ¿Qué pasa? ¿El frío no está? ¿Qué pasa? Del freno de mano puesto. No arrancaba. Claro. Y yo le daba y claro, menos mal que no lo solté cuando estaba acelerando, porque me llevo el portón de la cochera puesto. Pero amado, a veces estamos ahí. Está el freno de mano puesto, dice Dios. Hay legalidad que vos no permitiste que se manifieste. A veces oramos, Señor, amén. No, la oración no es hablarle a Dios. La oración es hablar lo que Dios habla. Oír, claro, esto vamos a medida que vamos entendiendo. Por eso a veces necesitamos un tutor, alguien que nos acompañe en oración. Pero necesitamos entender que la palabra de Dios nos lleva a oír para legalizar. Si yo hablo, estoy hablando solo. Hay mucha gente que dice, no, pero yo estoy orando, yo estoy orando, orando, y está hablando solo. Hay gente que vos, si te abrís la puerta de la casa, lo internás, amado. Porque está orando, pero después termina de orar y es un demonio. ¿Cómo puede ser? Claro, porque está hablando, no está orando. La oración es oír a Dios para legalizar en la tierra lo que Él quiere legalizar. Y cuando digo la tierra, digo la tierra. ¿Que hay una enfermedad? Dale, legalizá la sanidad de Dios, legalizá la salud de Dios. No, pero después fui al médico y seguía la enfermedad. ¿Y qué tiene? Que el estudio diga lo que diga, no importa. Vos te sanaste porque le diste legalidad. ¿Y qué es vivir sano? Y vivir sabiendo que no me voy de este mundo hasta que Dios diga, no cuando el estudio diga que me tengo que ir. Tampoco vayas al médico. No le creo nada porque yo le creo a Dios, no. Al médico decirle todo que sí, que tiene razón, tomate los medicamentos, hacelo el control, el tratamiento, todo eso hacelo. Lo que decirle a tus pensamientos, cállense la boca, porque acá gobierna el Señor, porque me dio legalidad sobre la sanidad, porque yo soy iglesia y me tengo que quedar en este mundo todos los días que sean necesarios para dejar una marca en la historia. Hace unos días una persona me presentó un problema financiero que tenía. Entonces le dije, ¿vos querés participar de la expresión de Cristo en la tierra? ¿Querés sembrar para que el Señor pueda desarrollar en la tierra, a través de su iglesia, los planes que tenga? Sí, bueno, ahora sí. Señor, vos decís que da semilla al que siembra y pan al que come. Yo quiero semilla para sembrar. Creo que 12 horas duró el problema. Tenemos el síndrome, que lo voy a decir en latín, ahogadus en los vasos de aguas. No te ahogues en un vaso de agua. ¿Para qué tenés un Dios? ¡Orá! Conforme a Escritura, conforme a su palabra, conforme a su realidad, conforme a su verdad. No estamos en la tierra para juntarnos acá y aplaudir los miércoles y los sábados. Hagámoslo y está re lindo y está buenísimo. Estamos contenidos, nos abrazamos. Pero estamos para conocerlo mejor a Él, para saber con exactitud nuestra función, nuestra misión acá. Y orar, y en función de lo que oramos, Dios legaliza. Somos legalizadores de la palabra de Dios. Dale un cortito a la...
Pero hay personas que están trabadas porque no están legalizando la eternidad. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, fariseos, saduceos, esos religiosos se habían propuesto no legalizar a Jesús. Por eso cuando él se apareció, vos sos hijo de Belcebú, vos sos el hijo de José. Hey, y María, esa María. No voy a decir nada de lo que decían de María. Pero en un momento le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Que la madre era qué? Porque no lo querían legalizar. No querían darle legalidad a la palabra de Dios. Y oraban todos los días, dice la Escritura. 3 veces por día. Más que vos y que yo oraban. Iban a la mañana, a la tarde y a la tardecita al templo a orar. ¿Para qué oras tanto si te aparece el Hijo de Dios y no lo reconoces? ¿O no lo querés legalizar? Eso eran los fariseos, ¿sí? Ellos se quedaron fuera de temporada porque se legalizaban entre ellos, legalizaban sus palabras, no legalizaban la palabra de Dios. Y siempre la religión va a buscar autolegalizarse. Lo que yo digo es, lo que yo digo tiene que ser, lo que yo digo me tiene que ocurrir. Y ahí tenemos el Dios chepibe que tiene que ir para todos lados donde lo mandamos. Amados, y oímos a Dios. Oímos a Dios. La religión siempre, pero no la religión como sistema, la religión interna. Esa manía de tratar de legalizar nosotros el Dios que tenemos que tener. La religión legaliza pensamientos, legaliza filosofía, legaliza textos bíblicos. Yo he escuchado muchas veces, amado, mira, te voy a decir un texto bíblico que legalizó de una vez y para siempre la religión y que vos lo decís siempre, salvo Esteban, el resto te garantizo que lo dicen siempre, los que están acá, o lo han dicho siempre, en el nombre de Jesús. Y como que eso, porque dije en el nombre de Jesús, tienen que pasar las cosas. Y si no, al final, ¿para qué oro? ¿Quién te dijo que por decir un texto sacado de contexto, estás legalizando la palabra de Dios? Estás legalizando un texto bíblico a lo sumo. Y si no lo cambian, porque ahora cambiaron algunos. Entonces, en el nombre de Cristo. Es la misma religión, pero cambió el nombre nomás. Se legalizan enseñanzas rancias. Amado, yo veo gente que vive hablando siempre de lo mismo. Y tienen legalizado que el mismo mensaje, vos hablás con la persona y siempre el mismo mensaje, siempre la misma palabra, siempre la misma expresión, no le sale nada nuevo de la boca. ¿Por qué? Porque se legalizan a sí mismos. Pero no pueden legalizar en sus vidas la eternidad de Dios, Cristo manifiesto en sus corazones, en su ser, en lo que está alrededor de ellos, en su vida. No lo pueden legalizar porque se quedaron con su propio legalismo. Legalismo es algo que uno legaliza para sí mismo. Hace legal lo que quiere el legalista. Por eso el legalismo en las congregaciones encuentra pecado por todos lados. Tocan la batería, ¡oh, es del demonio! Es el demonio. Sí, es del demonio, el que tiene monio toca la batería. La religión siempre va a persistir en legalizar viejas recetas, claro, cosas que le dieron resultado. Pero decirle a alguno que tenga cerca, por favor, la temporada de Dios cambió. Los fariseos no vieron que la temporada de Dios había cambiado. Hay nuevas palabras para legalizar. Hay nuevas palabras para legalizar. Yo no sé qué venís pidiendo, qué venís orando, si vivís lastimosamente diciéndole a Dios, a ver si haces algo conmigo. Amados,
En un primer tiempo está bien, pero tiene que haber un momento que yo me detenga y yo necesito entender lo que Dios quiere hablar para darle curso legal a su palabra. La temporada cambió. Hay personas que hace 2, 3 años le dijimos, la temporada de Dios cambió, salí de ahí. Cambiá los métodos, cambiá las formas, cambiá la manera. Y se quedaron ahí y hoy están viviendo las consecuencias de la temporada que se le dijo que cambió, claro, porque no entendieron que la palabra de Dios no es lo que se dice de un púlpito solamente. La palabra de Dios es constantemente manifiesta a nosotros, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. ¿Para qué querés tanto texto bíblico si la temporada en tu vida sigue siendo tan oscura como antes? Si Dios es luz, ¿por qué vivo oscuro? Si vivo oscuro es porque no entendí que cambió y que la oración de ayer ya no sirve para hoy. El asunto es entender, o el asunto a entender, mejor dicho, es que nosotros fuimos puestos en la tierra para ser legalizadores de la palabra de Dios, no creadores. Nacimos, yo quiero que vos me sigas con esto porque es fundamental, vas a salir de destraves en los que quizás estés. Y si aparecen, los vas a correr porque no te vas a trabar, porque sos indetenible, naciste para marcar la historia. Nosotros nacimos a la historia. O sea, la historia ya estaba. Y nosotros nacimos a la historia. No nacimos para crear la historia. No nacimos para crear una historia. Mi vida es una historia. Y cada vida es una historia. Sí, en un punto es verdad. Pero no nacimos para crear una historia. No nacimos para hacer experiencias. Aunque las hacemos, y qué buenas que son algunas. Pero nosotros no nacimos para crear. No, nosotros nacimos a la historia. La historia estaba y a nosotros nos pusieron para marcarla. Legalizando lo del creador y no creando nosotros. Y ahí algunos me están bajando la persiana y van a decir, pero si yo un día creé una canción. Pero si yo un día creé un disco, qué sé yo, un disco rígido. Así que te voy a pedir que si en tu cabeza estuvo eso, ahora levantés la persiana de nuevo. Adán era un legalizador de lo creado. Adán no inventó nada. Él legalizaba lo que estaba creado. Entonces a los mosquitos los llamó mosquito. A los pajaritos los llamó pajarito y a cada pajarito le dio nombre, pero no se lo dio a Adán, se lo dio Dios y Adán fue un legalizador, puso nombre a lo que Dios, mientras la cosa funcionaba así, todo le funcionaba a Adán. Ustedes fíjense algo, Adán no tenía que hacer nada, era un tipo que ponía nombres, dice que regaba un poquito, ahí caía el rocío, un poquito la tierra, veo que estoy cansado. Era un hombre que ni siquiera necesitaba hacer grandes esfuerzos. Dios sí lo puso a trabajar el huerto, pero sin grandes esfuerzos, porque Dios hacía que caiga la lluvia o el rocío, Dios hacía que todo funcione, por su palabra, las plantas funcionaban, todo funcionaba. Adán lo único que tenía que hacer era hacer lo que le mandaron a hacer, ser un legalizador de las cosas. Ahora, Adán se pasó de vuelta legalizando. Él fue contratado por Dios para ser legalizador de la palabra eterna. Y Adán se dedicó a ser creador. Yo quiero crear. Dios lo mandó a legalizar lo que Dios hablaba y él dijo, yo quiero crear. Entonces puso filtro. ¿Cuál fue la mentira de la serpiente a Adán ahí en el huerto del Edén? A través de Eva. Serás como Dios, como bien me apunta acá.
el hermano David. ¿Y qué significaba serás como Dios? Podés ser creador. Vas a crear todos los mundos que tú quieras crear. Ahora, ¿cuál fue la verdad que no le dijo? La que le dijo fue una media verdad. Serás creador. La que no le dijo es: te voy a usar para legalizar mis copias. Porque la serpiente es imitador de Dios. Voy a usar tu boca para crear lo que yo quiera que vos crees. Vas a crear familias, vas a crear emprendimientos, vas a crear hijos, vas a crear. Te voy a hacer creer que vas a crear, pero en realidad lo que vas a hacer es legalizar lo que yo quiero que se manifieste. Esa fue la verdad que no le dijo. La segunda verdad que no le dijo fue: si te pones a crear, fuiste diseñado para legalizar, pero si te pones a crear, te vas a separar de Dios. No se lo dijo. Es más, le dijo: no moriréis, no te vas a separar de Dios. No es que Dios le suelta la mano, Él se soltó. Y la tercera verdad que no le dijo: si te separás de Dios, te vas a desestabilizar. Te va a faltar agua en el tanque. Se te van a correr los coágulos. Los patitos se te van a salir de la fila. Ahí tenés el mundo que tenemos. Desestabilizado psíquicamente, emocionalmente, físicamente, financieramente. El 1% de las riquezas del mundo está concentrado, las riquezas del mundo están concentradas en el 1% de la población. Desestabilización total. ¿Por qué? Porque por uno que se puso a crear, cuando lo pusieron a legalizar, empezó la desestabilización. Amado, si alguna vez vos te desestabilizaste, es porque en un punto seguramente estuviste creando separado de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para crear. Fuimos diseñados para legalizar lo creado. Alguien puso en tu cabeza lo que creaste. Ay, pero yo tengo una idea genial, un invento tremendo. No lo inventaste vos, alguien lo puso ahí. Y si fue Dios, permití que sea Él el que te lo haga legalizar en la tierra, porque no te van a faltar recursos para esa legalización. Ahora, lo que crees vos lo vas a tener que sostener vos. El hombre no es creador. El creador es Dios. El hombre es legalizador de lo que Dios crea. Cuando nosotros creamos algo o decimos que creamos algo, en realidad lo que estamos haciendo es legalizar. Alguien pensó lo que nuestras palabras luego legalizaron. Alguien lo pensó. O fue Dios, o fueron las tinieblas. Adán legalizó las palabras de la serpiente. La serpiente dijo: serás como Dios. Y Adán las legalizó. Eva le dijo: seremos como Dios. Ajá, ¿cómo seremos como Dios, Eva? Si comemos de ahí. Ah, ok, vamos a comer entonces, Eva. Toma, primero como yo porque soy la mujer. Ahora toma. Come, Adán. Legalizó lo que la serpiente le dijo. Serán como Dios. La serpiente le dijo: crearán y le darán vida a sus creaciones. Eso es ser Dios. ¿Por qué Dios es Dios y Padre? Porque Dios, al ser Padre, es dador de vida. Un Padre es dador de vida. Entonces, la serpiente, cuando le dice serán como Dios, le dice: lo que ustedes creen, lo que van a crear, ustedes le van a dar vida. Mentira, le iba a dar muerte.
Amado, a la serpiente no le interesaba la vida de Adán. Yo quiero decirte algo que es duro. A la serpiente no le importa la vida de la gente. Al diablo no le importa tu vida. No, porque el diablo quiere tu vida. No le importa tu vida. Lo único que le importa al diablo de vos y de mí, ¿sabe qué es? La boca. A la serpiente le interesa la boca para que vos legalices lo que quiere legalizar. Por eso, cuidado en los momentos de enojo, en los momentos de bronca, que ustedes no los tienen, pero cuéntenle a la gente. En los momentos de ansiedad, en los momentos de nostalgia, en los momentos de dolor, cuando pasa algo, amado, cuidado con la boca, porque es lo que viene a buscar la serpiente, para legalizar muerte. Y si vos no te das cuenta, continuás legalizando muerte. Hasta que haya arrepentimiento para legalizar vida. Hay una lucha por el control de tu boca y de la mía. La lucha es por el control de la boca. Dios ya lo venció al diablo. El tema es que la lucha de la iglesia es para que no nos controlen la boca. Primero la idea del diablo, de las tinieblas, de la serpiente, como le quiera llamar a ese sistema, porque no es uno de pijama rojo, acuérdense, ni con tridente, es todo un sistema de influencia. ¿Cuál es la idea? Que nunca conozcas al Señor. Por eso te pone desde un montón de atracciones hasta hermosas religiones. Que nunca puedas conocer a Cristo. Porque si saca a Cristo de la escena, listo, está frito. Vos y yo estamos fritos. Somos presos de la manipulación. La primera es que no lo conoces. Ahora, cuando lo conoces, ¿cuál es? Que tu boca y mi boca no declaren el nombre del Señor en cada cosa. Nuestra lucha cotidiana. ¿Querés saber cuál es la lucha cotidiana? Cuando Pablo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Sino contra principados, potestades. ¿Qué hacen esos principados, potestades, etcétera, etcétera? No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es para que no nos controlen la boca. La lucha cotidiana nuestra es darle a Cristo el control de nuestras palabras. ¿O no te pasa que a veces y a veces sale? Cuando sale, ¿qué hay que hacer? Volverlo a meter. Indio, querer salir. Indio, no gobernarás mi boca. Por eso uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Y uno de los frutos de la carne es el demonio propio. No está en la Biblia, tengan paz. Porque el que gobierna la boca legaliza realidades. Las tinieblas para muerte o Cristo para vida. Pero el que gobierna la boca es el que legaliza. Por eso nosotros tenemos que entender que la temporada actual de Dios es de cirugía. Son tiempos quirúrgicos en la boca, en las palabras. Dios está haciendo tratamientos de conducto, amado, para que hablemos claro. Le dice el Señor al profeta Jeremías, mirá, si había uno en las Escrituras que hablaba de más, que se vivía quejando. ¿Por qué a ver, cuando vos te dicen el profeta llorón, ¿por qué te dirán llorón? Porque te emocionaba cuando el Señor aparecía. Y al final, y Señor, y lo que me ocurrió. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué vivo como vivo? Más o menos así estaba Jeremías. Nadie me cree. ¿Cómo puede ser que yo hablo y nadie me cree? Y a los profetas mentirosos todos le creen. ¿Y qué sos? Para mí, así se lo dijo como para que quede hermoso. ¿Sos cosa ilusoria para mí? ¿Sos una ilusión, Dios, al final? ¿Que no le pupe gaña al aire?
Y Dios con todo su amor. 15 capítulos, no es que está Jeremías acá hablando en el capítulo 1. 15 capítulos. Ya estaba sirviendo al Señor. Después de una queja, lo agarra Dios y le dice: por tanto, así dijo Jehová. Capítulo 15 de Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Te estuve sirviendo. Pará, ¿cómo que me tengo que convertir? Hace 15 capítulos que te sirvo. ¿Cómo que me tengo que convertir? Otra versión dice: si te arrepintieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Vieron que boca era de boca Dios? ¿Viste? Ustedes me preguntan, ¿dónde está en la escritura que Dios es de boca? Acá. Y punto. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo: pero escuchame una cosa, Jeremías, yo te puse para que legalices en la tierra todos los edictos que yo doy. Que ellos vengan a vos y no vos andar quejándote de que ellos pueden hacer lo que quieren y nadie les hace nada. ¿Cómo se entresaca lo precioso de lo vil? Descontaminando la boca en la cruz. Diciendo: Señor, mi boca, mis pensamientos por los tuyos. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que vos determinaste. Que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. ¿Saben por qué algunas personas están trabadas? Porque siguen hablando palabras de hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 1 año, 2 meses. Cambió el Señor en la manifestación. Sacá. Pero antes, y al final, y yo. Amado, sacá. Anda a una cruz. Y no al... Anda a Cristo. Señor, quiero traerte mis pensamientos para que vos gobiernes mi boca. Porque sé que si vos gobernás mi boca, yo voy a hablar y cosas pasarán. De eso se trata, ser perfeccionados, ser transformados, de hablar con eficacia para establecer, para legalizar la palabra de Dios. Deja de decir palabras que solamente están en una Biblia. La palabra de Dios es más amplia que una Biblia. Aunque está contenida en el plato donde se come la comida, que es la palabra de Dios. La Biblia es el plato. Pero deja de repetir constantemente cosas que solamente le cambian la vida al que escribió eso para que vos lo vayas a leer en un libro. Amado, las realidades cambian cuando cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Y solamente eso puede pasar cuando verdaderamente Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la Escritura que el único que tiene capacidad para legalizar a Cristo entronado en vos, sos vos. Si confesares que Jesucristo es el Señor y después crees de todo tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar no es: vení, David, te voy a contar todos mis pecados. ¿Querés contarlo? Dale, te vas a sentir más libre. Pero eso no es confesar. Confesar es legalizar. Otra acepción es homologar. Dejar establecido lo que Dios habla. Jesucristo es el Señor. ¿Listo? Otro más que va a ser alguien que marque la historia. Y no lo va a marcar a él la historia. Él va a marcar la historia. ¿Hasta cuándo va a estar tirado en palabras de humana sabiduría, pero que son hermosamente bíblicas? O muy poéticas desde el punto de vista espiritualoide. Dale, sacudí a alguno ahí y decir: pero te mandaron a legalizar la palabra. Dale, con toda esa legalización.
Amado, si hay oscuridad alrededor tuyo, si hay oscuridad en tu vida, si hay oscuridad, si hay nostalgia, si hay angustia, es porque no estás legalizando la palabra de Dios. Podés tener un día malo, seguro, 2, 3, pero ya 3 meses malos, no, amado, ese no es Dios. Estoy en un proceso. No, estás en un desierto en el que te metiste. El proceso de Israel duraba 11 días, ellos se quedaron 40 años porque no entendieron cómo se legalizaba la palabra de Dios. No le pongas Dios a lo que estás metido vos y no querés salir. No estoy enojado, Esteban, tené paz. Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice, en los postreros días, ¿saben cuáles son los postreros días? De la cruz para acá. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo habla Dios en los postreros días por el Hijo? Llamando a la iglesia para legalizar su palabra. No es un rol cualquiera el que tenés, no es una pavada el rol que tenés, por eso hay que descontaminar la cabeza. Porque Dios dice que en los postreros días habla por el Hijo y el Hijo habla por su iglesia. Y no por Roma ni por la evangélica. Dios habla por la iglesia que constituyó antes de ir a la cruz en una palabra que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Él es el fundamento, Él es la piedra angular de la iglesia. Miren qué importante lo que dijo Pedrito, que todos lo criticamos. Claro, después le dijo Satanás a Pedro. Sí, pero él, por eso dice la Escritura, la iglesia que está basada en el fundamento de apóstoles y profetas. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¡wow!, trajo un diseño a la tierra. Legalizó en la tierra lo que Dios quería legalizar. Dios tiene que encontrar a uno de entre nosotros que se decida a legalizar. Ahora, si encuentra muchos, amado, familias viviendo en la legalidad de Dios, naciones viviendo en la legalidad de Dios, ¿vos no te das cuenta que las naciones no tienen solución? ¿No te das cuenta que Argentina no tiene solución? No tiene solución. Al que pongas ahí, va a hacer lo que pueda, pobre hombre. O algunos no son pobre hombre, pero va a hacer lo que pueda, no tiene solución. Amado, si vos vas, ¿sabés cómo te das cuenta que no tiene solución? Maneja un rato nomás. Que te viene el del carrito, de frente. Te viene el que sale a hacer footing se decía a mi época. Que sale a correr y está de espalda a los autos, que va corriendo y charlando con 2 más. En el medio tenés que esquivar a ese, el perro que soltó el de la esquina, los baches que están en el piso. Amado, no tiene solución. Porque es una cuestión de desorden. El mundo está desordenado. Yo te hablo de Argentina, pero en todas las naciones algo pasa. Andate a la Franja de Gaza. Andate a Francia, que tan lindo que parecen las cosas. Están haciendo estragos aquellos a los cuales se les dio refugio. Y yo no los critico, amado, están desestabilizados en la cabeza. Pero hay una iglesia que Dios está llamando a legalizar su palabra para traer orden y legalidad a la tierra. El conflicto no es que hoy tenés laburo y mañana no tenés. El conflicto no es que hoy estás enojado y mañana se te pasa. El conflicto es cómo trabajamos para traer orden, porque eso hará que vengan todas las demás cosas. El Señor fue claro. Ocúpense de establecer el reino y todo lo que necesiten para establecer el reino será añadido. Algunos tendrán grandes empresas y otros tendrán un kiosquito. No importa. El asunto es legalizar lo que Dios dice. Pero el foco es, ¿a qué me dedico? ¿A ser creador o a ser legalizador? Porque si no, cada uno de nosotros andará buscando su propio rumbo, su propio destino. Aunque Dios dijo que somos uno, andaremos buscando cada uno cómo se salva. Y sálvese quien pueda.
Y ya para ir terminando. La palabra de Dios, dijimos, es legal en sí misma, pero es legal en la tierra cuando la iglesia se somete a ella. Dice el capítulo 15 de Juan, una escritura que ustedes también conocen mucho. Y si quieren ponerse de pie, así como una actitud de decirle al cuerpo, ya nos vamos, pero espera un ratito más. Dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. A ver, ¿quién da la vida? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. ¿Quién es el que crea acá? La vid, no David. David también. No, vos no creas, vos sos legalizador. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Lo dejó claro, amado. ¿Cuándo nos transformamos en vid? El que permanece en mí, y sigan esto porque esto es básico. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Quiero dar fruto. Permanece y a su tiempo dará fruto de Cristo. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Se acuerdan? Adán, no te separé. Porque no vas a hacer nada productivo. Tarde o temprano te va a ir mal. Tarde o temprano todo termina mal. Separado de Dios. El que no permanece en mí es desechado y se seca, claro, si no tiene vida. Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. No está diciendo Dios que el que no permanece en él lo manda al fuego. Eso es otra versión. Lo que está diciendo es que es como las ramas. Que vos le agarrás una ramita, ¿para qué sirve? El asadito. ¿Para qué sirve una rama seca? Para nada. ¿Sabías que nosotros éramos rama seca? Nosotros éramos rama seca. Éramos una rama que estaba tirada en costa. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él le está diciendo a Israel, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ahora, ustedes tienen que entender que hay otras ramas que están tiradas por ahí y están secas. Y a mí se me ocurre adoptarlo. ¿Qué adoptarlo? Injertarlo, para que tengan vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí. A ver, amado, lo dice 2 veces, en 5 renglones. Debe ser un poco importante, ¿no? O el Señor es un reiterativo, o algo importante debe haber acá. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, acá sí, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero es permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. A partir de que permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, cuando ustedes hablen, pidan lo que quieran, y ahí, ¿qué es pidan lo que quieran? Hablen y yo voy a hacer legal lo que están diciendo, va a ocurrir. Pero el requisito no es permanezcan en mí, digan lo que quieran y lo haré. No, el requisito es permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. O sea, estén constantemente rumiando mis palabras. Constantemente mis palabras tienen que sonar en su interior. Ahí pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado, o sea, toda la tierra habla de mi Padre cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No se trata de venir a un lugar de reunión para decir yo soy evangélico. Yo soy esto, yo soy aquello. No, amados, de lo que se trata es de que las palabras permanezcan. Darle legalidad en la tierra a esas palabras y ahí la gente, el resto, reconocerá que sos discípulo. Dios no busca gente genial. No anda a la búsqueda de gente genial. Oh, mirá qué grande este. No voy a dar el nombre de nadie para que nadie se sienta mal. Qué bien, mirá qué lindo parlante. Yo la verdad que siempre quise tener un parlante, dice Dios. Dios no busca gente genial. Es más, Dios fue claro. Si estos no hablan, hablan las piedras.
Y para que nos quede más claro todavía, vení mula, habla. Y en un momento de la Escritura habló una mula. Así que no nos jactemos mucho de que porque servimos a Dios algo somos. Porque Dios hizo hablar una mula. No te iba a decir qué cara de mula, no. Dios no busca gente genial, no necesita gente genial. Dios busca personas dispuestas a permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ellos para que lo que digan se efectivice. O sea, busca legalizadores. Yo me acuerdo en un tiempo en las congregaciones se decía, Dios te va a dar el don de hacer riquezas. ¿A cuántos le profetizaron esa cosa? ¿A alguien le profetizaron? Dios te dará el don de hacer riqueza. Yo cuando me profetizaron eso, amado, quebré en todo. ¿Vos también? Tenía un almacén, lo perdí. Tenía una heladería, encima le ponía nombres bíblicos. Todo perdí. Todo. Pero me dieron el don de hacer riqueza. Amados, Dios no te da el don de hacer riqueza. Dios te da la capacidad de oírlo para que manifiestes su riqueza. Que hagas legal en la tierra lo que Él determinó que es riqueza. Nuestra lucha consiste en desalojar de este mundo lo que está ya desalojado por Dios, que son las tinieblas. El tema que nosotros nos demos cuenta que con nuestra boca podemos desalojar lo que ya está desalojado. Tu boca, mi boca, activa. Nosotros somos instrumentos para legalizar el desalojo de las tinieblas. Por eso dice la Escritura que somos instrumentos de justicia. Porque cuando hablamos, legalizamos la palabra de Dios y su justicia se manifiesta. ¿Cuántos conocen la historia del siervo del centurión romano? A ver, acá quién la conoce. Bueno, había un centurión romano. Si no la conocés, mirá The Chosen que aparece ahí. Había un centurión romano que tenía un siervo que se le enfermó. Algunos dicen que el siervo del centurión romano era la pareja del centurión romano. Algunos dicen eso. Otros dicen que era un hijo extramatrimonial. Nada bueno decían del pobre pibito. O chico, no sé. Pero algo de eso andaba. Por algo él le dice, no soy digno de que entres a mi casa. En alguna cuestión escondida andaba el soldado romano. Entonces, como él era alguien que verdaderamente colaboraba con el pueblo de Israel, colaboraba y los ayudaba en todo lo que podía, le hablan a Jesús de él. Entonces aparece delante de Jesús y le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, vamos a sanarlo. Iré a sanarlo. ¿A quién no le gustaría que Jesús le diga, vamos a casa, vamos? Iré a sanarlo. Respondió Jesús. Y el centurión le contestó, Señor, yo no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Amados, todos creemos que Jesús sanó al siervo. Sí, lo sanó. Pero el que le dio legalidad para sanarlo fue que este hombre dijo, decí la palabra y mi siervo sanará. Eso autorizó a que la palabra que ya estaba dicha se efectivice. Mateo 8:13, un poco más adelante, dice, luego Jesús dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Claro, porque Jesús es Dios. Y él escuchó que hubo alguien acá que estaba legalizando lo que él ya había diseñado. Amados, el asunto no era la legalidad de Jesús, porque Él era la palabra. El tema era que le den legalidad a lo que Él había decidido hacer. ¿Qué decidió hacer Dios en nosotros?
¿Qué decidió hacer Dios en el corazón? ¿Qué decidió hacer Dios en la mente? Esas son las preguntas. Señor, ¿qué decidiste hacer? Porque yo le quiero dar legalidad. Le quiero dar legalidad a lo que decidiste hacer. Señor, yo sé que decidiste con mis hijos. Yo sé que decidiste con mi familia. Yo sé que decidiste. Yo le quiero dar legalidad. Amados, el centurión legalizó palabras eternas. Por eso él dijo después, no vi tanta fe en ningún lado. Claro, si nadie lo legalizaba a él. Y uno que vino de afuera, un romano, dijo, wow, a este. Amados, cuando Dios encuentra en la tierra a alguien que legalice su palabra, no se puede privar de esa persona. Esa persona tiene que vivir años y años y años. El centurión dijo, di la palabra y ocurrirá. Jesús no lo sanó porque era sanador. Jesús lo sanó por legalización. Porque la palabra legalizó. Algo está legalizado. Algo está legalizado. Para que lo digas, para que lo manifiestes. Salí de ahí. Salí de ahí. Se te destapa el oído, Mirta. Se te destapa el oído. Está legalizado tu sanidad. Está legalizado. ¿Qué hay? Cuestiones financieras. Señor, la palabra. ¿Qué decís sobre mis finanzas? Porque sé que vos sos el legalizador. Si no, lo vas a tener que construir vos. Pero legalizá en la tierra lo que el Padre habló en el cielo. Legalizá. De eso se trata. Quizás estás enfermo emocionalmente y se manifestó afuera. Legalizá, sacá lo que tengas que sacar. Nos estamos haciendo indetenibles, amados. Dios nos está transformando en indetenibles. Nos está llamando a marcar la historia legalizando su palabra. Es el momento. Es el momento. Si tenés que hablar algo, hablalo. Esta canción nació de entender lo que es legalidad y legalización. No es una canción para llenar baches. Es una canción que si la declarás entendiendo, verás la libertad de Dios abriendo cárceles en las que podés estar metido, metida. Sí, Señor, lo creemos tanto que lo legalizamos. Esto ocurrirá. La historia cambiará. No naciste para vivir esclavo. No naciste para vivir esclava. Sos ilimitado, ilimitada, y con su fe en nosotros somos indetenibles. Por eso vamos a expresar la gracia de Dios en la tierra. Señor, habla palabras, martillo, palabras que golpeen en los corazones, palabras que detonen, Señor, la potencia completa. Pablo dijo, no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que vine en el poder de Dios. Es el poder legal de su palabra. Yo sé que se están abriendo ojos. Yo sé que se están abriendo oídos. Yo sé que se está sacando lo precioso de lo vil. Y Él será glorificado por una iglesia que declara su verdad, la cree y vive por y para Él. Sí, va a cambiar la historia.